Y llegamos a nuestro último programa de la serie. Está a puntito de aparecer Jesús. Y apareció, pues, en el momento en que Dios quiso, pero también cuando, precisamente, Dios había preparado a su pueblo para recibirle. Cualquiera lo diría, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso dice San Juan, que es el drama que atraviesa el corazón de Jesús, también refiriéndolo a nosotros. En el siglo y medio antes de Cristo, nos encontramos con una dinastía de reyes que llamamos asmoneos. Son como los descendientes de los macabeos, para que nos entendamos. Después de la revuelta macabea, después de que consiguieran reconquistar el templo reconstruido que había sido profanado por Antíoco IV Epífanes, los macabeos, que celebrarán una fiesta para celebrarlo cada año, que es una fiesta muy bonita, la fiesta de Hanukkah, que está debajo de nuestra propia Navidad, en el invierno, pues establecen una dinastía de reyes que llamamos asmoneos y que duró prácticamente un siglo, más o menos desde el 164 hasta el 63, que el emperador Pompeyo toma posesión de la Tierra Santa, de la tierra de Israel, de Palestina. Nosotros los españoles ya habíamos sido invadidos por los romanos 2 siglos antes. Estos esperaron bastante, y es que Palestina está muy lejos de Roma y es una tierra que a los romanos siempre les resultó bastante antipática. Pero Pompeyo conquistó la tierra de Israel y empezó la dominación romana, que es el contexto político en el que Jesús pisa nuestra tierra. ¿Cómo era el judaísmo en ese momento? Bueno, no era homogéneo, como a veces podemos pensar. No todos eran iguales. Bueno, las personas somos siempre de todas distintas, pero dentro de esa diversidad lógica que todas las personas tenemos, dentro del pueblo de Israel había distintas facciones. Algunos las llaman sectas, aunque no estaban tan separadas entre sí, dependiendo cuáles. Fundamentalmente hay 4 grandes grupos entre los judíos. Están los saduceos, que son la clase dirigente, los fariseos, que son la clase religiosa más mayoritaria y entendida de la Torá, de la ley. Están los esenios, que son sacerdotes no políticos, sacerdotes que no tragan a los saduceos y que se retiran a vivir a su bola esperando el Mesías. Y hay un grupo que en el tiempo de Jesús está naciendo, tomará fuerza después de la muerte y resurrección de Cristo y se organizará políticamente, provocando el desastre definitivo y la destrucción definitiva del Templo de Jerusalén con las tropas de Tito y Vespasiano, pero que, como digo, ya en tiempo de Jesús existía como corriente y se estaba preparando, que es el grupo de los celotas, judíos que entendían que a los romanos había que darles su merecido y había que rezar, sí, pero con el mazo dando. A Dios rogando con el mazo dando. Y literal lo del mazo. Estos 4 grupos eran pues muy distintos entre sí y tienen una influencia grande en la misma predicación de Jesús y en la mentalidad de los que escuchan sus parábolas y el anuncio del reino. Porque para entender estas diversas formas de estar dentro del pueblo de Israel, necesitamos comprender qué tipo de Mesías había aprendido a esperar el pueblo judío después de tantos avatares históricos. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Ya dijimos que hasta el profeta Isaías llamó Mesías a Ciro, rey de Persia. ¿Qué es un ungido? Un ungido literalmente es alguien sobre el que se ha derramado el aceite de la unción regia. Es lo que hizo el profeta Samuel con Saúl cuando empezó a tener Israel su propio rey, o después con el hijo de Jesé, el rey David. Se derrama aceite sobre la cabeza y ese aceite es un signo de la unción que el Espíritu Santo realiza en el corazón del rey. Porque el aceite, que es una de las imágenes del Espíritu de Dios, pues tiene
unas características muy curiosas que lo asemejan al Espíritu Santo, ¿no? El aceite es suave, pero firme con todo lo que toca. No hace ruido, es muy sigiloso y no es violento. Ahora, lo que toca lo hace suyo. Y así es el Espíritu Santo. Es capaz de suavemente apoderarse con firmeza de aquello en lo que se derrama, de aquel del que toma posesión, ¿no? Hay aquí toda una imagen del sacramento de la confirmación, la unción del Espíritu Santo en el corazón de los bautizados, de los hijos de Dios, y por supuesto de la unción que se realiza en otros momentos de la vida cristiana, particularmente en el sacramento del orden, sobre los obispos, a quienes se les unge con el crisma en la cabeza, o sobre los sacerdotes, a los que se les unge las manos. También se ungen los altares de las iglesias. Este signo está muy presente en el nuevo Israel, que es la Iglesia, y que vive de tantos signos y de tantas comprensiones del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Por tanto, la palabra Mesías significa ungido. Pero no se ungía solo a los reyes, también se ungía a los sacerdotes. Y por eso, la imagen del Mesías definitivo, de ese Mesías que en el género apocalíptico aparece como un personaje deseado, ansiosamente, con impaciencia santa, pues es una imagen que, según qué sectores, tenía una visión más política o más sacerdotal, más regia o más espiritual. Porque los reyes eran de algún modo también sacerdotes, pero ya hacía muchos siglos que no había reyes. Y los que mandaban en Israel, o en el pueblo judío, en la tierra de Palestina, eran los imperios diversos, los persas, los griegos, ahora los romanos. Pero dentro del pueblo judío había algunos que mandaban, y eran los sacerdotes, que eran colaboracionistas a su manera. No podían ni ver a los romanos, pero se entendían políticamente con ellos porque eso les permitía mantener su estatus y que el pueblo romano no aplastara a Israel, que no destruyera el templo, que les dejara vivir y realizar su culto y, bueno, celebrar su fe. De alguna manera, los saduceos, que jugarán el papel fundamental de la condena de Jesús dentro del Sanedrín ante su pasión, pues no eran en absoluto gente cercana a los apóstoles, salvo por parentescos o conocidos, ¿verdad? Los saduceos eran la casta dirigente dentro del pueblo. Los fariseos, pues no. Los fariseos, que también formaban parte del Sanedrín, en buena medida, casi había dos mitades dentro del Sanedrín, que era el gobierno de Israel ad intra para cuestiones religiosas, y los romanos lo permitían, pues había como una parte de saduceos y otra parte de fariseos. Pero los fariseos, aunque los metemos en la misma sopa, eran muy distintos de los saduceos, porque los fariseos eran como descendientes de los macabeos o de los hasidim, de los piadosos, ¿no? Eran pues los judíos que querían cumplir la Torá a rajatabla, que querían ser fieles y que con ese cumplimiento fiel de la voluntad de Dios pretendían suplicar la venida del Mesías de una manera mucho más espiritual. Lo más parecido a un fariseo de hoy, a un fariseo hoy, es alguien pues que va a misa, que dice que tiene fe, que intenta vivir la fe con mucha pureza, con mucha fidelidad. El peligro del fariseísmo lo tenemos todos los discípulos que intentamos serlo en serio de Cristo. De hecho, Jesús nos advierte y dice a los discípulos, les dice, guardaos mucho de la levadura de los fariseos. Porque la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y la hipocresía está presente en quienes pues casi pensamos que Dios nos sale debiendo, porque como somos tan buenos, y si no nos salvamos nosotros, ¿quién se va a salvar, verdad? Pues corremos el peligro, ¿no?, de pensar que Dios en el fondo nos debe algo y que pues en comparación con nosotros nadie es bueno realmente. Los fariseos sacaron
pues el genio más malo de Jesús. Le quitaron a veces la paciencia, le hicieron enfadar, y todo por caridad, por amor a ellos, por amor a los hombres, porque el fariseo era incapaz de comprender la gracia que traía Jesús. Curiosamente, entre los apóstoles no hay ningún fariseo hasta que llega San Pablo, pero fue después de la resurrección. El fariseo, San Pablo convertido en apóstol. Pues los fariseos eran, por tanto, uno de los grupos más importantes del tiempo de la encarnación de Jesús, y deseaban la venida del Mesías, pues como el final de los tiempos, para que se cumplieran todas las promesas y para que llegara la resurrección. Y claro que sí, para que Él echara a los romanos de su tierra, pero con un sentido mucho más espiritual que el de los saduceos. Los esenios, en cambio, que vivían en monasterios, vivían en el desierto. Es famoso el hallazgo de Qumran en el siglo XX, en 1948, que ha ayudado a avanzar tantísimo el estudio de la Sagrada Escritura por la cantidad de manuscritos que dejaron escondidos pensando que podrían recuperarlos, y los encontró un pastor 2000 años después de que ellos mismos fueran destruidos, asesinados, y algunos se suicidaron en la conquista final de los romanos en la fortaleza de Masada. Pues Qumran es un testimonio muy claro de cómo eran los esenios, que eran pues sacerdotes, sí, pero que consideraban que los saduceos no eran los sacerdotes que debían estar, porque al final los sacerdotes, los sumos sacerdotes concretamente, pues eran una serie de familias influyentes que conseguían el puesto y se pasaban la pelota de uno a otro, y era como un juego político todo. En cambio, los esenios pues vivían célibes, vivían pobres, vivían suplicando la venida del Mesías, rey y sacerdote, que instaurara el verdadero culto y no ese tejemaneje político que tenían en Jerusalén. Y los celotas o celotes, eran pues uno de los apóstoles, Simón, el que no es Pedro, tiene este apodo. En uno de los evangelios se le llama el celote. La palabra lo dice, estaban llenos de celo por la ley, por la Torá. Igual que Saulo perseguirá a los cristianos antes de ser el apóstol San Pablo por celo, pues estos también querían instaurar, querían forzar la llegada del Mesías. O sea, si no venía, pues que se lo sacaban de la manga, o sea, ya estaba bien, ¿no?, de esperar, y los romanos hacían de su capa un sayo, y como en otros tiempos el pueblo de Israel había vencido a sus enemigos por las armas, pues por las armas querían hacerlo ellos también, ¿no? Inevitablemente en los oídos de los celotas esto de amar a los enemigos y todas las claves del Sermón de la Montaña de Jesús debían de rechinar, debían de chirriar bastante. Y este es el panorama que se encontró Jesús cuando llegó. Desmontó todos los esquemas, porque Dios nunca es a nuestra imagen y semejanza, somos nosotros a la suya. Y es necesario convertirse al Dios que existe, no al que nosotros tenemos en la cabeza. Seamos celotas, fariseos, saduceos o esenios, necesitamos convertirnos al Dios que viene, al que es y era y ha de venir, al que nos ama hasta el punto de haber derramado su sangre por nosotros, desmontando todas nuestros esquemas, todas nuestras religiosidades, todas nuestras seguridades piadosas. Él ha dado la vida por nosotros. Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo incluso a la muerte, y muerte de cruz, para que en Él encontremos la vida eterna. Y con Él, pues ha empezado un tiempo nuevo, el nacimiento del nuevo Israel, que es la Iglesia, de toda raza, lengua, pueblo y nación, judíos y gentiles en una misma comunidad, que reconocemos en Jesús al Mesías de nuestra esperanza, al Salvador de todos los pueblos, y que anhelamos, claro que sí, el retorno glorioso de Cristo. Judíos y cristianos en esto coincidimos. Ellos, lo que pasa, no saben que el que están esperando ya vino, y su reino ya es una realidad, aunque todavía no visible para todos los pueblos. Es el ya, pero todavía no, de la escatología cristiana. Espero que esta serie de programas os haya podido ayudar a comprender un poco mejor la historia de nuestra salvación, pues la historia de Israel es
nuestra propia historia, palabra de vida para nosotros.